Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta penúltima sesión de 17 de este taller que desarrollamos entre Centros de Integración Juvenil Sede Tlalpan y Ecos de Sor Juana Asociación Civil. Pues hoy justamente está con nosotros la doctora psiquiatra Agneli Guadalupe Contreras Ávila. Ella es médica cirujana egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Ella es psiquiatra egresada de la Universidad de Guanajuato, con formación en el Hospital General Doctora Petra Matilde Montoya, La Fragua. Es diplomada en comportamiento criminal y psicopatología forense por el Consejo Mexicano de Neurociencias y actualmente es médica psiquiatra de base del Centro de Integración Juvenil Álvaro Obregón Oriente. Y también nos acompaña la doctora Claudia Tejeda. Recuerden que ella es médica, ella es psiquiatra y también es paidopsiquiatra. Actualmente se encuentra en el Centro de Integración Juvenil de Tlalpan y nunca me cansaré de decir que es la culpable de esta capacitación que ha sido por demás muy, muy buena. Pues adelante, doctora. Tenía un mensaje antes de que inicie la doctora. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues recordarles que hoy es ya la última sesión de los jueves y que el próximo miércoles nos vemos con la jueza normal. Agradecerles a todos por su asistencia, por su participación. Agradecerles también que están con nosotros con CIJ y que cada vez el nombre de Ecos de Sor Juana y Centros de Integración Juvenil se conozca. Y bueno, pues recordarles la invitación también de la carrera. Bueno, la carrera ahorita la va a decir la doctora, pero yo les quiero recordar acerca del congreso. Es el congreso número 22 de Centros de Integración Juvenil que se va a llevar a cabo en Acapulco, Guerrero, y que obviamente todos ustedes que han estado con nosotros, los que han sido voluntarios, han hecho servicio social, prácticas profesionales, o que tienen relación con centros de integración juvenil, van a poder tener también apoyos de becas. El Congreso Internacional en Adicciones se titula ahora Medio Ambiente y Salud Mental. Es el 14 y 15 de agosto del 2025 con su sede en Palacio Mundo Imperial. Y obviamente ya saben que hablamos de políticas acerca de las adicciones, de neurociencias y todo lo relacionado a salud pública en cuanto a las adicciones y salud mental. Entonces, están todos invitados a este Congreso Internacional de Adicciones en Acapulco, 14 y 15 de agosto. Por favor, anótenlo en sus agendas, métanse a las páginas de internet, escríbanos. Hay a veces apoyos y becas para los que ya han sido voluntarios, residentes, médicos y psicólogos profesionistas relacionados con el trabajo de CIJ. Escríbanos las maestras, los profesores que nos están viendo. Va a estar muy interesante y siempre es como de un alto nivel académico y profesional. Entonces, pues están invitados. Dejo el micrófono a la licenciada para que presente a la doctora Agnelli y adelante. Gracias. Pues ahí nos vemos en Acapulco, con gusto. Bueno, y la doctora Agnelli le cedemos el uso de la voz, ya como les comenté, es médica psiquiatra y actualmente se encuentra en Centros de Integración Juvenil Álvaro Obregón Oriente. Y bueno, aparte de platicarnos de la carrera, pues ya le cedemos el uso de la voz para que arranque con su ponencia. Gracias, doctora. Vale, muchísimas gracias. Sí, nada más brevemente recordarles que también se acerca la carrera este 29 de junio a las 8 de la mañana, es domingo, es la número 18, es la Carrera Nacional por la Salud en conmemoración del Día Internacional contra el Uso de Drogas. Es una carrera de 5 y de 10 kilómetros, se pueden acercar a cualquier centro de integración para inscribirse directamente ahí o desde la página mediante un escáner del QR van a poder encontrar la inscripción para poder pagar y hacer todo el proceso, ¿vale? Entonces, voy a proyectar ya la presentación.
Muy bien, entonces comenzamos con el tema que son las consecuencias del maltrato en niñas, niños y adolescentes. Primero es entender qué es el maltrato infantil, ¿no? ¿A qué se refiere este término? Se va a definir como cualquier tipo de abuso o la desatención que sean objeto la niñez o la adolescencia. Esto va a incluir desde un maltrato físico, psicológico, el abuso sexual, la negligencia, la explotación laboral, que puede causar todas estas situaciones algún daño a la salud, al desarrollo o la propia dignidad del niño o la niña, y así como va a poner en riesgo su supervivencia. Hay diferentes tipos de maltrato, ¿no? Los principales van a ser los físicos, que creo que todo el mundo sabemos como a qué se refiere, como va a ser este de golpear, puede ser sacudir, quemar, ahogar, asfixiar o envenenar, ¿no?, a la persona. Los tipos emocional, que van desde humillar, rechazar, también se considera el aislar o el atemorizar, que puede ser gritar o amenazarlo. De tipo sexual, como el contacto que puede ser con o sin penetración, el exhibicionismo o la explotación sexual. Y la negligencia va desde no proporcionar los alimentos, la atención médica que requieren, la higiene o la supervisión o la educación que se requiere. Dentro de ya muy específico, como una generalidad del maltrato infantil en México, vamos a ver que el país tiene como métodos violentos, ¿no? Como los gritos, los golpes o las humillaciones que son designadas para educar a los niños, las niñas o a los adolescentes, y eso está muy normalizado. En recientes encuestas de INEGI se ve que 6 de cada 10 menores de 1 a 14 años han experimentado algún tipo de disciplina violenta o de maltrato en el hogar. Para la UNICEF ha registrado que México es el segundo país donde se cometen el mayor número de agravios contra los niños, niñas y adolescentes. Y en el INEGI el año pasado, en el 2024, registró que 22.410 de estos niños habían sido víctimas de violencia infantil en México. Esto sin contar las cifras ocultas, ¿no? O sea, de casos de agresiones que no son denunciados, entonces pues es una cifra bastante alta. Ya considerando como estas consecuencias que puede haber, hay que tomar en cuenta algunas características o algunas consideraciones importantes para saber cuáles van a ser las consecuencias a corto o mediano plazo. Por ejemplo, el tipo de maltrato, ¿no? La negligencia suele asociarse más como con estos retrasos cognitivos que ahorita lo vamos a describir. El abuso físico y el emocional va a haber como problemas para la autorregulación o la afectación del estado moral, o sea, cómo nosotros nos desenvolvemos en la sociedad posteriormente cuando somos adultos. La duración y la intensidad también tiene una importancia porque obviamente a mayor tiempo y mayor severidad, pues la probabilidad de que el daño sea permanente es muy alta. Y la edad de exposición. Las consecuencias suelen ser más graves en el maltrato cuando ocurre en etapas tempranas, que van desde el nacimiento hasta los 5 años, que justamente es el periodo en el cual nuestro cuerpo está en maduración y nuestro cerebro está estructurando todos estos cambios que vamos a llevar a la vida adulta. Considerando ya de lleno como las consecuencias, se van a dividir en diferentes tipos, en las emocionales, en las cognitivas y en las de desarrollo. Dentro de las emocionales o psicológicas, vamos a ver que estas suelen ser como muy profundas, pueden persistir durante toda la vida y afectan solamente, no nada más la forma en la que piensan, sino también en la que sienten, en la que se relacionan con los demás, perdón. Dentro de esta, una de las alteraciones que va a haber es en la regulación emocional. ¿Qué llega a pasar? Que va a haber una irritabilidad y reacciones explosivas, o sea que esto debido a que una parte de nuestro cerebro, que se llama amígdala, que es una estructura que nos ayuda a regularnos y a tener las emociones, se vuelve como hiperactiva, o sea, se vuelve muy intensa porque constantemente se le está lastimando al niño, y en niños maltratados tienen respuestas emocionales intensas o desproporcionadas. Podemos ver que a lo mejor lloran de manera muy intensa ante cualquier estímulo o gritan o se enojan de forma muy intensa. También va a haber una dificultad para identificar y expresar sus emociones. A menudo no aprenden cómo a nombrar o a comunicarse adecuadamente lo que sienten, que esto se le denomina técnicamente como alexithymia. Hipervigilancia emocional, esto se va a referir a que constantemente están en alerta hasta posibles amenazas, como constantemente se les está violentando y están en una situación de alerta. Esto limita la capacidad que van a tener para relajarse o para disfrutar, porque están en esta sensación de que siempre va a pasar algo, ¿no?
va a generar un baja autoestima y un autoconcepto deteriorado. ¿Qué es esto? Que suelen verse como los malos, como los indeseables, como los culpables, que esto va a ser producto normalmente de los mensajes directos o implícitos durante el maltrato. Si constantemente nos están devaluando, nos están diciendo que no servimos, que no hacemos las cosas bien, o de que somos tontos o que somos inútiles, pues nos va a llevar a un punto en el que verdaderamente lo interiorizamos y nos creemos estas situaciones. Va a haber sentimientos persistentes de vergüenza y culpa. Esto especialmente está observado en temas o en violencia de abuso sexual o emocional, donde normalmente al niño se le llega a responsabilizar por este tipo de actos en los cuales se les dice o se les comenta que pues fue su culpa o que ellos aceptaron o que ellos quisieron hacer ese tipo de acciones, o se les silencia, se les dice que no se debe de decir, que no se debe de hablar, que de esas cosas no se tocan, que es muy común cuando sucede en familia. Entonces esto va a ver que, pues que sientan la vergüenza de que fue ellos los responsables de esta situación. Dentro de las consecuencias psicológicas están las dificultades para establecer vínculos afectivos seguros. Generan algo que se llama apego inseguro desorganizado, que esta es la forma en la que se relacionan con su figura principal, o sea, los papás, las mamás o su tutor. Y el niño puede volverse o excesivamente dependiente o por el contrario, como muy evitativo, desconfiado de los adultos o cualquier adulto que pase va a sentir como un vínculo y se va a querer quedar con él o va a desconfiar perfectamente de cualquier persona. Va a haber un miedo muy intenso al abandono y al rechazo, ¿no? Porque pues esto va a interferir simplemente por las relaciones del desarrollo estables y sanas, porque pues, ante cualquier figura que le dé un apoyo o le brinde alguna atención, siempre va a estar la incertidumbre que lo van a dejar, porque siempre lo dejan, ¿no? Nunca ha habido alguien que esté con él. Van a desarrollar trastornos ya propiamente del estado de ánimo, como una depresión infantil, que se puede ver por una tristeza persistente, anedonia, que significa que perdemos este interés, o sea, ya no quieren hacer las cosas que antes les agradaba, como salir a jugar, como dibujar o escuchar música o estar con sus amigos, todas esas cuestiones ya no les agradan, o hacer algún deporte. Vienen estos pensamientos de inutilidad y en casos graves pues ya empiezan a ver estas ideas suicidas, ¿no? O estas ideas de inexistencia, de que pues estarían mejor que ya no existieran, que ya no estuvieran aquí. Ya dependiendo de la gravedad, como les decía, puede llegar a que forma algo crónico, porque pues el maltrato puede ser sostenido y puede ya instaurar o quedar como tal una depresión prolongada, que sobre todo se puede llevar hasta la adolescencia o ya en etapas adultas. Los trastornos de ansiedad puede llegar a generar algo que es la ansiedad generalizada, que esta es una preocupación constante y que es por la seguridad propia de los demás. O sea, constantemente están con el miedo y la incertidumbre de que algo les pase o que algo les pueda pasar con las personas con las que se rodean. Puede haber un trastorno por separación, de ansiedad por separación, sobre todo cuando el maltrato va a venir de las figuras cercanas, o sea, cuando son de mamá o de papá, tienen miedo a que los abandonen o a que los dejen, ¿no? A que no estén con ellos. Y puede haber fobias o ataques como muy específicos que son asociadas al recuerdo del trauma, ¿no? Como algo que les tengan miedo en ese momento. Los trastornos de estrés postraumático también van a estar muy seleccionados. Pueden empezar con pesadillas, con recuerdos intrusivos o flashback de volver a reexperimentar o a revivir lo que sucedió, la situación de la cual fueron violentados. Va a haber evitación sobre los estímulos que los asociaron, o sea, los lugares, las personas o las actividades, todo lo que les genere el recuerdo van a tratar de evitarlos o de no volver a estar en contacto con ellos. Y esto al final va a generar algunas alteraciones como esta culpa, enojo o ira, que no podamos establecer nuestras emociones, que no las podamos desarrollar o no las podamos describir de manera adecuada. En algunos casos, como esta persistencia de la violencia nos lleva a trastornos del comportamiento. ¿Qué es esto? Hay algo que se llama negativista desafiante o trastornos de la conducta, en la cual vamos a ver que los niños son muy agresivos, que tienden a mentir constantemente, que no aceptan lo que están haciendo, que ya empiezan a tener algunas actitudes o algunas situaciones delictivas como robar o violación de las normas, que no aceptan la jerarquía que se les está imponiendo, que no aceptan lo que se les está diciendo, las órdenes o las indicaciones en la escuela o en el lugar donde estén. Tienden a ser muy impulsivos o una pobre tolerancia a la frustración. Normalmente esto se va a ver en la escuela o en el hogar, ¿no? O sea, en donde sea,
Cualquier cosa que no salga, no se hace como ellos quieran, se van a molestar mucho y se van a poner muy irritables. Y al final puede llegar a desarrollar con una exposición crónica del maltrato a disponer a trastornos de la personalidad. Ya se ha visto una relación muy importante en cuanto a las situaciones de violencia en la infancia que desarrollan trastornos límite de la personalidad. ¿Qué es esto? Que va a haber una relación inestable consigo mismo, o sea, y con los demás. Tenemos esta inestabilidad entre nuestras emociones, no sabemos cómo controlarlas, cómo llevarlas, las llegamos a sentir como muy al límite. O sea, si estamos felices, somos muy felices, si estamos tristes, somos muy tristes, estamos enojados, estamos muy enojados. Y esto condiciona conductas autodestructivas porque no tenemos control de impulso y porque nos solemos poner en situaciones de riesgo. O trastorno antisocial, que esto ya cuando se combina con alguna negligencia o violencia severa, vemos a personas que ya completamente están delinquiendo o situaciones en las cuales ya se están poniendo en un riesgo mayor y son personas que desde jóvenes empezamos a ver que han estado en reclusión o en actividades delictivas. También hay algunas alteraciones que sobre todo llegan a pasar al inicio cuando empiezan las situaciones de violencia, que vemos que hay alteraciones en el sueño, o el niño no puede dormir, o empieza con terrores nocturnos, con pesadillas frecuentes, dolores inexplicables, ¿no? Que podemos ver que ya está con dolor de cabeza, con dolor como en el estómago, como niños constantemente que están, que les duele el estómago, que les duele el cuerpo, o sea, que no sabemos si los revisa el médico y no podemos designar algo que esté pasando, ¿no? O alteraciones alimentarias, ya sea que dejen de comer por completo o empiecen a restringir sus alimentos propiamente, o que haya bulimia, o sea, ¿qué es esto? Que comemos, empezamos a comer de manera excesiva y después buscamos cómo regularnos con vómito, con laxantes. Entonces, ¿qué son las primeras situaciones que podemos encontrar dentro de las consecuencias psicológicas? Ahora, puntualmente, dentro de las consecuencias cognitivas, vamos a encontrar, o se han hecho estudios en los cuales sí hay una relación en la cual los niños que han sufrido abuso físico o negligencia pueden puntuar con un coeficiente intelectual más bajo que sus pares, o sea que si lo comparamos con un niño de su edad que no ha tenido estas situaciones. Va a haber una limitación en las capacidades de abstracción y de razonamiento. Normalmente cuando exponemos a alguien a un estrés crónico, altera el desarrollo de nuestras funciones ejecutivas. ¿Qué es esto? Que nos cuesta trabajo empezar a planear, a resolver problemas o a tomar decisiones. En problemas del lenguaje y la comunicación, igual en personas o niños que han sido especialmente en casos de negligencia, o sea, que no se les ha brindado la educación o el entorno adecuado. Esta falta de estímulo verbal disminuye la adquisición y el uso correcto del lenguaje, esto que no aprenden a hablar de manera correcta o tardan mucho en desarrollar el lenguaje ya complejo como lo haría alguien de su misma edad que no vivió una situación de negligencia. También en la comprensión y la expresión verbal va de la mano con lo mismo, en la cual si no se le brindó toda esta estímulo que requería, pues esto va a dificultar que el niño se pueda expresar, sobre todo en articular emociones, en narrar hechos, entender instrucciones complejas, y esto hace un poquito más difícil a veces que el niño pueda llegar a decir qué es lo que le está pasando, cuáles son las situaciones que está viviendo. Dificultades en la memoria y en la atención. Igual se ha identificado que los maltratos pueden llegar a tener problemas similares a los TDA, o sea, como esta atención sostenida, que estén atentos a lo que se les está dando una indicación, que puedan seguir una orden directa y pareciera o se puede confundir con algún síntoma así, con un diagnóstico así, perdón, pero pues va más de la mano con esta dificultad propiamente por el maltrato. Y el estrés temprano va a afectar también a una parte del cerebro que es el hipocampo, que esa es la que se encarga para retener la memoria, para codificarla y guardarla, y eso consolidar nuestro recuerdo y después procesarla. Entonces ya se ha demostrado mediante algunos estudios y sobre todo en imágenes de resonancia magnética que el hipocampo se ve un poquito más chiquito y eso hace que no pueda retener de manera adecuada la memoria y volver a consolidar o tener este recuerdo o procesar nuevamente la información. Como lo comentaba, va de la mano con el pobre control del impulso, la planificación y la autorregulación.
Esto es por una parte de nuestro cerebro que se llama corteza prefrontal, que se ve dañada, y esto es muy sensible en experiencias traumáticas tempranas. Esto hace que no se puedan controlar, que hagan las cosas como sin pensar, que se pongan en riesgos de manera innecesaria. También va a haber problemas para adaptarse a nuevas reglas o entornos escolares, y esto pues va a facilitar que tengan constantemente fracasos académicos o problemas de conducta, ¿no? Porque siempre va a ser el niño o la niña que no sigue las indicaciones, que no hace lo que se le pide, que no cumple con los trabajos, que no participa. Entonces, sí hay este cierto rezago que a la larga, pues al final tampoco le brinda la facilidad para continuar de una manera regular en lo académico. Dentro de las consecuencias del desarrollo neurológico, hay una vía en nuestro cerebro que se llama hipotálamo hipófisis adrenal, o sea que va desde nuestro cerebro hasta unas glándulas adrenales, y esto hace que genere cortisol. El cortisol nos ayuda en situaciones de estrés, o sea, cuando hay algo que nosotros necesitemos como una situación que nos ponga en riesgo, nuestro cuerpo con el cortisol se prepara para pelear, para correr o para huir. Pero en situaciones en las que constantemente se nos está estimulando, o sea, nos estamos estresando, nos estamos angustiando, estamos con el miedo constante y todo el tiempo, este eje se daña. Entonces mantiene los niveles completamente altos de esta sustancia, de cortisol, y este tiene efectos ya neurotóxicos, o sea, nos empieza a dañar partes de nuestro cerebro. En el hipocampo, como les decía, que es para la memoria, entonces por eso se ve dañada las funciones de la memoria y el aprendizaje. O sea, pareciera que el niño no está aprendiendo de manera adecuada o que no entiende o no comprende, pero es por esta situación. La amígdala, que es la responsable de cómo resolvemos nuestras emociones, esto hace que nos predisponga de manera exagerada al miedo. Entonces vemos a estos niños temerosos, que están totalmente cohibidos, que no saben expresarse, que les da miedo interactuar o relacionarse con otras personas. Y la corteza prefrontal, que es como este freno que nos hace que no cometamos nada impulsivo. Les decía que reduce de volumen y la actividad, o sea, no funciona de manera regular como debería de funcionar, y esto hace que nuestra regulación emocional no sea la normal, o sea, empecemos a ser como muy impulsivos, a lo mejor muy enojones, cualquier cosa nos moleste y tengamos a tener conductas que nos ponen en riesgo. A la larga, esto va a condicionar eh, que esta situación constante haga que el crecimiento del cerebro, o sea, se ha visto que no madura o no crece de manera regular. Entonces, todas las conexiones que debería de establecer o debería de tener se ven en menor medida. Entonces, de ahí es que muchos de estos daños se vuelven crónicos y ya son difíciles de que vuelvan a generar otra vez. Dentro de las consecuencias del desarrollo psicosocial, ya propiamente de cómo se relaciona el niño o el adolescente, o el niño, niña o adolescente con su mundo externo, va a haber problemas en la escolarización, o sea, bajo rendimiento académico por estos déficits cognitivos que ya habíamos mencionado. La falta de las habilidades sociales, o sea, el niño no pueden como desarrollar esa confianza hacia adultos y hacia pares porque pues nunca se les brindó, nunca se les enseñó. Evidentemente va a haber gran parte de ausentismo y abandono escolar, o sea, especialmente en casos de maltrato prolongado o en abuso sexual, ¿no? Que ya empiezan a faltar de manera recurrente. Y problemas, pues en el desarrollo moral y ético significa que pues empiezan como a internalizar, tienen dificultades para internalizar las normas, o sea, la empatía o el respeto por las reglas. Y esto pues puede derivar a conductas oposicionistas o delictivas, o sea, normalmente si nunca se les enseñó, nunca se puso esa regla o esa norma, ni se siguieron instrucciones, pues difícilmente si no las aprendieron y no se les brindaron en casa, no las van a poder traslapar a algunas otras situaciones en donde también se desarrollan. Y bueno, hay factores de riesgo y factores de protección para esto, ¿no? Los factores de riesgo, evidentemente, es vivir en una familia violenta, ¿no? Se ha observado que también en situaciones de pobreza hay mayor riesgo cuando alguno de las personas cuidadoras consume sustancias o alguna de estas personas también tiene algún problema de salud mental, facilita que haya estas situaciones de violencia. Los factores protectores es este apego seguro, o sea, que el niño pueda confiar en su figura paterna o en su mamá, en su papá o su cuidador. Las intervenciones terapéuticas tempranas, o sea, si vemos que ya hay una situación que a lo mejor en mí como papá o como mamá
no sé cómo lidiar también con mis emociones, no sé cómo trabajar o cómo hacerlos, pues eso también facilita que yo pueda, si busco ayuda, a que pueda brindarle la mejor atención a mi hijo, ¿no? Y buscar las redes de apoyo, ¿no? Tanto pueden ser familiares o pueden ser institucionales. Dentro de los mecanismos de intervención y resiliencia, pues es esto, como les decía, la intervención temprana, una terapia adecuada, la reparación del vínculo afectivo, o sea, tratar de establecer cuál fue el tipo de violencia primero que se llevó, si era estos casos, por ejemplo, de que decíamos de disciplina con castigos y demás, entonces es identificar esta situación, poderla ayudar al papá o a la mamá para que sepa cuál podría ser una crianza positiva y repare el vínculo y sea más fácil la intervención. Los programas de crianza positiva, la potencialización de la resiliencia infantil, o sea, buscar estos programas o estos apoyos que a veces son gubernamentales o como en estas instituciones, en las cuales nos pueden ayudar a tener una mejor convivencia y sí, una sana convivencia con nuestras infancias. ¿Y cómo puedo llevar una crianza positiva, ¿no? Lo primero, ya lo mencionaba yo en mi plática anterior, lo más importante es la comunicación y la escucha activa, ¿no? Entre los papás, entre los hijos, educar con el diálogo, aprender a expresar sus opiniones, a que tengan esta facilidad para poderse expresar o que tengan esta situación abierta de que sepan que pueden expresarse con sus padres y que los papás sepan que se les puede pedir la opinión, ¿no? Y respetar y también generar responsabilidades. El equilibrio emocional en madres y padres, esto es muy importante, ¿no? O sea, que aprender conmigo mismo a controlar mis enfados, a permitirme entender también cómo me regulo, cómo controlo mis emociones, porque pues no le puedo pedir yo a un niño de 6 años que se regule, que no grite, que no llore, cuando yo soy igual, ¿no? Cuando yo también hago berrinche, cuando yo también me enojo, cuando yo también si me enojo dejo de hablar, me salgo, grito, entonces pues también hay que ser congruentes con eso. La disciplina positiva, alejada de los castigos y centrada en los límites y las consecuencias. Entonces, aprender que siempre debe de ser, esto también lo mencionaba la vez pasada, que aprender como autodisciplina, que es esto que se les enseñe que siempre hay una consecuencia a lo que se haga y que ellos saben que lo tienen que regular y también saber yo que si estoy poniendo una consecuencia también la voy a hacer, ¿no? También la voy a seguir y me voy a mantener firme a lo que yo dije, no lo voy a cambiar de un día para otro. Y pues evitar evidentemente los castigos que van a generar miedo o que comiencen a marcar, así generar miedo o algún tipo de dificultad para poderlos hacer, ¿no? Entonces es más marcar estos límites, estas consecuencias y aportar seguridad y estabilidad, ¿no? O sea, en el sentido de que yo sé que si va a haber una consecuencia negativa por algo que me dijo, siempre va a ser así, pero también voy a dar consecuencias positivas, ¿no? Si yo le dije que voy a premiar con algo, que le voy a dar algo, también vas a ver que lo voy a cumplir, ¿no? Tanto las consecuencias positivas como negativas, sabe el niño perfectamente que se van a cumplir, no es una cosa u otra, ¿no? Y bueno, esta es la bibliografía por si quieren ahondar un poquito más en el tema. Y pues de mi parte sería todo. No sé si tengan dudas o preguntas. Sí, doctora, hay algunas preguntas, se las voy a leer. Dice, ¿qué tan frecuente debe ser la enuresis en niños de 8 años para que sea un indicador de algo? Eh, Tendrían primero que evaluar, ya deberían de haber como tenido este control de esfínteres, entonces para empezar, ahí ya desde cerca de los 2 años, 2 años y medio. Entonces, primero evaluar si es en la noche solamente, si tiene algún problema del control, o sea que a lo mejor es urgencia. Hay muchos niños que en realidad es porque les gana el estar jugando, el estar haciendo otra cosa y no van al sanitario, ¿no? Entonces ahí es como más primero identificar cuál es toda la circunstancia alrededor. Si solamente es en la noche y que le está ganando, se está mojando la cama, ver cuál es la situación que está llevando. Y la otra es conocer si solamente es en el día, o sea, es hacer como toda una intervención, no, o sea, no puedo decirle son 5 y eso está mal, o sea, no, porque tiene que ser ver cuál es el contexto dentro de toda la situación. Bien. ¿Qué pasa cuando una niña de 7 años es manipulada por el papá psicológicamente hablando mal de su progenitora?
diciendo también que viviendo con él es mejor y que la pareja de su progenitor es más su mamá que su progenitora. O sea, ¿qué daños puede tener una niña de 7 años? Sí puede tener estas situaciones, sobre todo emocionales o psicológicas. También habría que ver que el vínculo con la mamá, o sea, la mamá biológica, sea fuerte con la niña, que pueda hablarlo y escucharla para saber cuál es su opinión, qué es lo que piensa y que tenga la confianza de poder decir las cosas. Muchas veces el hecho de que los manipulen, o sea, a temprana edad, facilita que generen este miedo a que a lo mejor si yo le digo a la otra persona se va a molestar, no me va a escuchar o me va a ignorar o va a pensar que es mi culpa lo que me están diciendo. Entonces, gran parte de esto es que tengan la confianza con sus niños de decir las cosas y de expresarlo. Y en algún punto hablarlo directamente con los adultos, o sea, de adulto a adulto. Sé que a veces cuando lo habíamos mencionado la vez pasada, cuando están separadas las personas es muy difícil como que los papás se comuniquen, ¿no? Pero creo que centrarnos y centrarse en el bien del niño y generar acuerdos y pedirlos así, la otra persona tiene su pareja y demás, pero tampoco se vale que le esté diciendo algo a la niña o que le esté imponiendo a situaciones, o sea, también limitar ese tipo de accesos, ¿no? Al infante. Ah, ¿Cuándo se- me gustaría complementar una información acerca de la enuresis. Ujú. Recuerden, mamis, papis que nos están viendo, profesores, los niños controlan esfínteres a los 5 años, máximo 6. Cualquier emisión diurna o nocturna por más de 2 ocasiones por semana, por 3 meses seguidos, eso se llama enuresis y puede ser micción de orina o también puede haber algo que se llama encompresis. Entonces, cualquier niño más de 6 años que está en primaria y ya está manchando los calzoncitos o está presentando situaciones, aunque no sea maltrato o abuso sexual como tal, generalmente está pasando algo en la casa. Entonces, las únicas formas de manifestación de los niños conforme la edad, pues es el comer, el miccionar y el llorar. Entonces, por eso los bebitos, pues la única forma de decirte que algo pasa mal, pues es que está llorando. Cuando ya son preescolares, es no como o me hago todavía, no tengo el control de esfínteres. Y si pasa a los 6 años, como todavía no tiene una adquisición del lenguaje y puede manifestar las emociones, también a través de la conducta, del sueño y de la micción, podemos darnos cuenta que hay manifestaciones de ansiedad. Y esta ansiedad, el origen puede ser multifactorial, o sea, puede ser bullying en la escuela, puede ser violencia física o ser testigo de violencia o puede ser abuso sexual. Entonces, mi recomendación, si tú tienes un nene, una nena más de 6 años que tiene micciones más de 2 veces por semana por 3 meses seguidos, no es normal, requiere una valoración con especialista, ya sea su pediatra de cabecera, y ya su pediatra verá si lo manda al psiquiatra o no es necesario. A veces tenemos que corroborar la integridad del sistema nervioso central para verificar que no sea un problema biológico. Gracias. Gracias. Dice, ¿cuándo se necesita la atención de un psiquiatra para apoyar en el aprovechamiento escolar si no lo han mandado al neurólogo antes? No necesariamente tiene que tener como una primera evaluación de neurología, o sea, justamente paidopsiquiatría también ve componentes dentro del aprendizaje, también hace evaluaciones de aprendizaje, entonces puede ir directamente si nota este bajo aprovechamiento para saber cuál es la condicionante, si tiene problemas en la lectoescritura, en la atención, en la comprensión o a lo mejor iba de la mano porque esté deprimido, porque esté ansioso y eso le está costando trabajo concentrarse o atender, o tiene algún déficit de atención y eso también facilita que tenga un bajo rendimiento o aprovechamiento, pero, o sea, el algoritmo de atención no necesariamente tiene que ser evaluación primero con neurología. Incluso, o sea, paidopsiquiatría puede hacer la evaluación y si dentro de la evaluación no encuentra alguna condicionante que pueda estar facilitada o desarrollada por alguna situación psiquiátrica, psicológica o de comportamiento, puede el PAIDO solicitar la evaluación por neurología ya propiamente, que sería como al revés.
Muy bien, sí, correcto. Y también recordemos que en la población abierta no todos tienen acceso a psiquiatras. Entonces recuerden los primero, segundo y tercer nivel de salud. El primer nivel es con su centro de salud, su médico de cabecera. Todos los pediatras y médicos generales hacen seguimiento del niño sano. En ese seguimiento del niño sano, aparte de pesar peso y talla y altura y ver si está desnutrido o no, porque algunas desnutriciones también pueden estar relacionadas con bajo rendimiento escolar. Entonces, los médicos generales tendrán que descartar que no tenga discapacidad, que no tenga un problema de salud mental o que no tenga un problema de desnutrición. Sugerencia para quien está preguntando, si eres maestro o si eres papi o mami, recuerden derivarlo primero a su centro de salud, informar que tiene problemas de rendimiento escolar y ya el médico determinará, el médico de cabecera general familiar, determinará si requiere psiquiatra, neuropediatra, laboratorios primero para saber si no está desnutrido. Gracias. Bien, dice, en las escuelas, ¿cuál sería el primer signo de alerta para que los docentes puedan detectar que los niños o niñas de preescolar sufren maltrato en casa y cómo recomiendan que se puedan abordar con los propios alumnos? Ok, las primeras detecciones quizás van a verlo como este retraimiento en las actividades que ya hacían. O sea, los maestros, sobre todo de preescolar, creo que notan muy bien situaciones que ya hacen el niño, ¿no? O sea, si ya hablaba, si ya seguía indicaciones, eh, no sé, algunas actividades como propias de la etapa escolar ya las estaba haciendo de manera muy funcional y empieza como a regresarse, como que está otra vez esta situación en las cuales a lo mejor el niño ya se aleja, el niño ya no está hablando, el niño ya no participa, ya no socializa. Entonces eso nos puede hacer sospechar de que algo está pasando. Evidentemente, si es una agresión física, pues lo vamos a ver llegar con golpes, con alguna lesión. Si es de negligencia, lo vamos a ver que a lo mejor ya no lo traen limpio, que ya no traen la ropita como debería de traerla, que los zapatos siempre están sucios, que a lo mejor no lo bañaron, o sea, con situaciones que propiamente el niño obviamente no se puede responsabilizar, ¿no? Que todavía está al cuidado 100% de sus padres. Y el abordaje es también ver qué tan cercano eres el maestro con el niño, de ver que pueda a la edad que tenga, saber que algo está pasando, preguntar qué está sucediendo, si está bien, con las limitaciones que puede llegar a tener el propio niño para expresarse. Y, y creo que ahí, no sé, ahí sí desconozco si los maestros tengan como esta facilidad como para poder hablar directamente con el padre y poder llevar y preguntar si hay alguna situación o que ellos están detectando algo que ya no está dentro de lo normal en cuanto a la educación o en cuanto al desarrollo que estaba teniendo en la escuela. Pero a veces creo que tanto los papás no se prestan mucho como para acercarse con los maestros, entonces esa situación creo que sí sería un poco difícil. No sé si la doctora Claudia quiera agregar algo más. Muchas gracias, doctora. Sí, la experiencia de centros de integración juvenil en kinders, en preescolares, también existe. Si tú, maestro, me estás hablando del Estado de México, de un kinder, lo que tienes que hacer es un oficio, solicitar unas pláticas de psicoeducación. Es a través de un oficio de tu escuela al CIJ que te corresponde. Y entonces CIJ va a dar pláticas sensibilizatorias de derechos de los niños, del autocuidado, del cuidado a la salud, de cuáles son los síntomas que debes de detectar para saber si hay un problema de neurodesarrollo. Tenemos pláticas diseñadas para detección de problemas de neurodesarrollo y dentro de esas pláticas se detecta también problemas de salud mental o violencia. Y además se trabaja generalmente 3 meses con los papás, con los maestros y con los alumnos a diferentes niveles. Entonces, esto ya está aparejado con los programas de la SEP. Entonces, tú invita a CIJ a dar pláticas para padres y también va a haber pláticas para maestros y también debe haber pláticas para los alumnos. A los alumnos se les enseña el autocuidado, a los padres se les sensibiliza acerca de los derechos de los niños y a los maestros también acerca de los derechos de los niños y de la salud mental y problemas del neurodesarrollo. Sí, yo aquí agregaría un poco que no olvidemos de lo aprendido en todas las sesiones,
O sea, qué padre que existan docentes que digan, quiero ayudar o cómo puedo ayudar si estoy viendo que el niño sufre violencias. Pero la primera forma de ayudar es informar a la autoridad competente de lo que está pasando, porque a lo mejor desde la escuela pueden hacer muchas cosas, por supuesto, pero no van a detener la violencia en casa porque el maestro no está en casa, ¿no? O en donde se esté generando la violencia. Entonces, no olvidar que lo que hemos aprendido en estas sesiones es, hay que hacer un oficio al DIF estatal o al DIF municipal, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se dice que la niña de 11 años con identidad reservada y ponen RSCB, quien vive en tal lugar y estudia en tal escuela, presuntamente, o sea, probablemente o se presume puede estar viviendo violencia y que se pide a la autoridad del DIF que intervenga y haga lo conducente, lo que corresponda. Entonces yo creo que ese es el primer paso bien importante para frenar la violencia. Recuerden que los grupos multidisciplinarios tienen que salir a campo del DIF, de la Procuraduría, y tienen que ir a casa a verificar el ambiente en el que se está desarrollando el niño. Entonces, ese es el primer paso porque ustedes ya como docentes ahí ya tienen palomita y no hicieron violencia, porque violencia es omisión o acción. Ajá, entonces ustedes ahí no omitieron lo que vieron y se va a oír muy terrible, pero pasaron, canalizaron, que es lo primero que tienen que hacer. Y se vuelven a repetir preguntas, doctoras, en donde dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo como maestro para ayudar, así dice, ayudar a los niños que sufren violencia por sus padres? Entonces, no sé si dinámicas o cosas, pero un poco con mis hijas, cuando ellas han sido víctimas, por ejemplo, de bullying, lo primero que yo les digo, porque sienten mucha pena, o sea, ellas se sienten culpables. Y yo lo primero que les digo es, lo primero que tienes que saber es que esto no es tu culpa. Tú no tienes la culpa de lo que te está pasando. Tú no eres la que está haciendo daño. Y entiendo lo mal que te puedes sentir, pero tenemos que informarlo. Y a mí me ha pasado que mis hijas me dicen, no, por favor, no lo digas, porque van a decir que soy la chismosa del grupo y yo no quiero que se... No, o sea, de verdad es que la víctima la pasa mal y no quiere que se sepa y se siente culpable. Entonces, creo que lo primero hay que decirle a los niños, ellos no son culpables y es necesario informar a la autoridad, es necesario comentarlo. No sé si quieran agregar algo más. Sí, fíjate que ahorita me llegan varias ideas que comentas esto, licenciada, porque justo a veces a nivel administrativo, como servidor público, como profesor, como médico, muchas veces hay procesos ya descritos. Está la norma oficial mexicana contra la violencia, la norma 046. Hay también programas de protección dentro de la SEP de cómo actuar, cómo los maestros deben de actuar ante la evidencia de un maltrato. Entonces, muchas veces conocemos que hay una normativa, sabemos que existe un procedimiento, pero nos da miedo hacerlo, procesarlo, denunciarlo, informarlo, porque tienen un imaginario en donde lo que imaginan algunos maestros, profesionistas, este, según el servidor público que toque, a veces imaginan que el DIF lo que va a hacer es meter a la cárcel a los papás y a los hijos meterlos a un albergue. Entonces, eso ya no sucede hoy en día. O sea, no es ese el proceso. Probablemente alguna ocasión al final de las consecuencias podría llegarse a algo así. Sin embargo, hay que conocer los procesos y no tener miedo de ellos, como bien dice la licenciada. O sea, tú no estás haciendo nada malo, tú lo que estás haciendo es proteger a los infantes. Cuando tú eres una persona adulta alrededor de un infante violentado, tu única obligación es informar a las autoridades que algo está sucediendo. No nos consta, pero hay una sospecha. Entonces, es lo único que estamos haciendo y con eso no vamos a meter en problemas a nadie ni a la cárcel a nadie. Y es importante que sepan que estos niños van a ser protegidos y van a ser, por eso existen todas estas leyes que ya hemos dicho del interés superior del menor, los derechos infantiles, de los adolescentes, hay protocolos y hay procesos. Entonces, no tengan miedo de hacer, de informar a las autoridades lo que pudiese estar sucediendo
o lo que hay evidencia que pudiese estar sucediendo. Siempre primero los va a valorar su médico general del centro de salud, los va a valorar el DIF, los va a investigar, a conocer, y si se corrobora alguna situación, se les invita a la familia a dejar de hacer eso y se les invita a atenderse en salud mental. Entonces, lo único que es justo avisar que es necesario que entre también salud para cuidar de estos niños y cuidar de los papás. Y muchas veces los padres lo único que requieren es tomar un curso para papás, que ya también se ha comentado. Entonces, no tengamos miedo de informar a las autoridades, acerquémonos también a los niños y a investigar más el contexto, ¿no? A veces es informar, es preguntar, es indagar a las personas adecuadas. Casi todos los centros también tienen trabajador social. El trabajador social, esa es su labor. Entonces, el maestro solo tiene que avisar al trabajador social o al director, el médico igualmente. Gracias. Hay muchas preguntas médicas, ahí les va, dice. Voy a decir dos primero. Dice, ¿hay una edad crítica donde el maltrato causa mayores consecuencias a largo plazo? Y otra dice, ¿qué terapias son más efectivas o qué tipo de terapia es más efectiva para tratar a menores que han sido maltratados? Y la edad crítica ya lo había comentado, que es desde el nacimiento de los 0 años, ¿no? Desde que nacen hasta los 5 años, que es cuando tienen mayor desarrollo en su cerebro y en las funciones ejecutivas. Entonces, ahí y sobre todo también con el tema de la alimentación, ¿no? Cuando si están viviendo desnutrición, es más fácil que pase alguna situación ya crónica o que vivamos ya situaciones crónicas en esos puntos de la infancia. Esa es la situación más grave. En cuanto a las terapias, y sí, creo, doctora, si quiere comentarlo, usted tendrá más Sí, experiencia sobre las eso. terapias depende la edad y depende el tipo de maltrato. Generalmente se debe de personalizar el traje a la medida del individuo que lo está solicitando y de la familia, porque muchas veces podemos pensar que la traumatología, que es una especialidad en psicología para estudiar el trauma y ayudar en el trauma, sería lo idóneo, pero traumatólogos no existen como muchos. Entonces, la terapia de juego, la terapia de arte, la terapia de psicólogos infantiles. Obviamente todos estos son psicólogos con especialidad en niños y en adolescentes, y todavía hay subespecialidad en violencias. Ya vimos que el ILEF también nos habla de violencias y de diplomados en violencias. Entonces, hay terapeutas sistémicos, hay de familia, y a su vez todavía se superespecializan o toman diplomados para atender casos de violencia en niños, adolescentes, adultos, mujeres, población LGBT vulnerable, etcétera. Entonces, no hay como una terapia para todos, sino que conociendo el caso, vamos a identificar cuáles son las áreas de oportunidad y los recursos, porque a veces no hay la persona especializada, a veces es difícil accesar a ello, a veces no hay los recursos económicos o a veces no hay el soporte familiar. Entonces, muchas veces los niños pueden estar vulnerados en varias formas. Puede no haber recurso económico, puede haber no recurso humano, no recurso profesional y no recurso familiar. Entonces, de la idoneidad de las cosas, pues sería un traumatólogo. Hay especialistas en trauma complejo y pueden ser de gran utilidad, sobre todo en la edad adulta, cuando tuviste como adversidad infantil en tu pasado. Pero si eres niño y estás chiquito y te detectan a tiempo, generalmente son terapias de juego, terapias de arte, más terapias sistémicas, para que obviamente no regresen al hogar donde han sido violentados. Muchas veces ya habló la jueza de que se suspende la guardia, custodia, o se suspende nada más por temporadas, y tienen que rehabilitar o tienen que ayudar a los padres a desarrollar las competencias necesarias para ejercer mejor su labor de papá o mamá. Entonces, hay mucha variedad de casos y se tendría que diseñar a la medida de cada situación. Dice, ¿de qué manera hago entender a mi familiar que su hijo sufre de depresión sin que lo tome a mal? ¿Y cuáles serían las palabras correctas para ayudar a mi hijo después de pesadillas?
porque no, me da mucho sentimiento y no sé qué decirle. Ok, primero lo de las pesadillas es un trastorno del sueño, sí es un problema psiquiátrico y ver enfocado de dónde viene el tema de las pesadillas, porque eso es un problema real. No tanto es como hablarle y ver o sea, sí está bien el acompañamiento y el enfocarse y escucharlo, eso está perfectamente bien por parte del padre, pero sí requiere una evaluación porque es un problema del sueño. Entonces, para ver qué lo está generando y cuál es el problema que lo está haciendo. Se le va a hacer diferentes estudios, diferentes tipos de entrevistas para poder evaluarlo. En cuanto a pedir que el familiar tiene depresión, eh, depende mucho de qué tan cercanos seamos a la persona que se lo vamos a decir. Siempre es con la mayor intención de querer ayudar y de querer ver que esté bien. Entonces, creo que sentarse a platicar con esta persona o con el otro familiar para que se apoyen es importante y saber que se le va a ayudar y se le va a apoyar, ¿no? Y que por eso es un bien mayor el buscar la ayuda y buscar la atención. Entonces, mm, pues es que nunca hay palabras bonitas como tal, pero sí son con respeto. O sea, el punto no es como llegar y decir, pues es que ve que te estoy viendo que estás mal y no quieres ayudar. O sea, no. Acercarnos y saber que quizás estás pasando por una situación compleja. Yo veo que a lo mejor ya no eres como antes eras, como solías ser, que te veo más decaído, te veo más triste, te veo que ya no estás disfrutando como disfrutabas. Quizás sería considerar el que te acercaras o buscáramos en conjunto la ayuda, ¿no? Que te ayude a buscar algún lugar, algún centro, alguna institución donde podamos empezar a recibir ayuda. Lamentable en México todavía está muy estigmatizada esta situación de acudir con el psicólogo, acudir con el psiquiatra, ¿no? Todavía están estos términos de, pues es que estás loco, es que yo no estoy loco, ¿no? Entonces, en realidad la locura no existe, ¿no? Siempre son situaciones en las cuales no nos estamos, la vida, las situaciones en sí nos están sobrepasando, ¿no? Y nunca está de más recibir la ayuda y recibir la atención y sentirnos bien, que eso es lo importante. Sí, yo sugeriría también, me sonó a que era la tía, o dijo que era la tía, entonces, pues tiene que ver mucho con mi relación de fraternal que tengo con mi hermana, con mi hermano. Los papás de este niño, pues tienen un parentesco conmigo, y mi relación que tengo con sus papás, si es mi hermana o mi hermano, pues yo también ya sé qué tanta confianza tenemos y cómo poderle hablar, ¿no? Y la edad del sobrino, si el sobrino ya puede verbalizar o qué edad tiene el sobrino para que él también solicite la ayuda. A veces son de 18 o 20 años y ya ellos pueden acercarse a los papás o ellos se acercaron a la tía y le dijeron, oye, es que mis papás no me quieren llevar. Entonces, generalmente esta tía puede desarrollar esta habilidad como de decir, ok, pues yo me llevo bien con mi hermana, le puedo decir, fíjate que he notado esto, no sé si tú también lo has notado, fíjate que eso tiene un nombre y tiene un tratamiento. Yo siempre les recomiendo ver un video que se llama Mi Perro Negro. Mi Perro Negro es un video sensibilizatorio acerca de lo que es la depresión. Ojalá lo podamos compartir también para que lo conozcan. Y cuando hablamos de TDAH, siempre recomiendo el Pablito, un niño con TDA. Entonces, cuando googleamos también, hasta GPT ahora nos sugiere cómo acercarnos a nuestra familia y cómo decirles este tipo de situaciones. Si tú haces la pregunta a GPT, resulta que ahora muchos, en lugar de ir a psicólogos, prefieren hacerle preguntas a la inteligencia artificial, y hoy en día todo eso también nos da opciones y nos ayuda a saber cómo proceder ante esas situaciones. Entonces yo diría que te armes de valor y que con el corazón en la mano te acerques a tu hermana, tu hermano y le digas, oye, fíjate que me preocupa mi sobrino por esta situación. O le preguntaría, tú eres más experta en tu vida y en tus relaciones de familia que nosotros. Entonces, confía en esa sabiduría que la vida te da porque conoces a tus familiares y acércate, ya sea preguntándole si ella ha notado que el sobrino o el hijo ha tenido estos cambios de humor, de conducta, de sueño, y entonces como desde dejarle folletería, invitarla a ver videos, hacerse la pregunta, ¿no? O sea, oye, hermana, ¿no has pensado que pudiera estar deprimido?
Oye, hermana, ¿sí sabías que rompió con la novia, con el novio? Oye, hermana, mira, yo sé que está reprobando la prepa y tiene miedo a decirte. Yo creo que necesita ayuda. Entonces, esas cosas no tienen por qué ser ofensivas. La salud mental no tiene por qué ser ofensiva. Entonces, si estamos pensando en la salud, en el bienestar de las personas, yo creo que puede ser recibido con mejor modo. Sí, ahora quisiera agregar, porque hay una pregunta muy similar que dice que si a los niños los están mandando a terapia y la mamá no quiere llevarlos, ¿cómo le hace? Bueno, no olvidar que si es una instrucción judicial, que si hay un acuerdo muy claro y que si el propio DIF lo indicó o el juez o jueza lo indicaron, porque hay antes un procedimiento, no olviden que acto u omisión es violencia. Si a ti te dieron una instrucción y está dentro de un acuerdo, recuerden que la otra parte que quizás no tenga la guardia y custodia y es quien tenga el régimen de convivencias, puede solicitar la guardia y custodia. Y este es un tema muy puntual que como nos han enseñado a lo largo de estas sesiones, hay que promoverlo con un abogado y hay que informárselo al juez de lo que está pasando. O hay que ir al DIF y decir, bueno, los niños tienen una instrucción que tienen que ir a terapia y mamá no los lleva. Es que si por la buena le podemos hacer entender a mamá que tiene que llevarlos, qué padre, pero si mamá no quiere entenderlo porque dice que sus hijos no lo necesitan y que eso es para personas no sanas, pues ni modo, hay que buscar la siguiente instancia y ese es el DIF y la siguiente es el juez correspondiente en materia familiar. Entonces, no, o sea, soluciones sí hay que buscarlas para que mamá y papá pues lleven a sus niños a terapia. Si ellos no quieren ir, tienen que llevar a las niñas y a los niños a terapia. Y para cerrar, doctora, y quisiera aquí generar un compromiso con usted, tenemos hoy poca audiencia, pero siempre nos miran cerca de 1000 personas después del cierre. Decirle que hay muchas preguntas sobre TDAH y justamente hay muchos directivos, yo me comprometo a girar los oficios a las instituciones educativas. No sé si pudiéramos generar un taller cerrado para 100 personas en Zoom, que después lo podamos retransmitir o pegar los videos, pero cerrado, que se inscriban, que se comprometan de unas 3 sesiones, de unas 2 horas cada una, algo así sobre TDAH, porque justamente hay muchas preguntas sobre el tema y sobre todo platicando con algunos directivos o supervisores o demás, ya tienen, o sea, es que de la nada o de repente, no sé, y me queda claro que también es por estos avances en la psiquiatría, hoy todos los niños traen un diagnóstico de TDAH y entonces antes en mi escuela, por ejemplo, yo que sé que era TDAH o que sé que soy TDAH, pues yo era la única TDAH y entonces era súper señalada porque era la única, ¿no? Pero ahorita ya son 5, 7, 8 y en un salón hay de a uno. Entonces, con todo respeto, los maestros a veces dicen, y hay una mamá con un niño de TDAH, yo ayer le decía, si tú como mamá quisieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Y dijo, pues que haya diagnósticos, porque seguramente dice, yo sé que mi niño es TDAH, pero el hijo de mi vecina es TDAH y yo digo que tiene otra cosa, porque mi hijo sí puede esto, 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 y él, ¿sabes? Es como que ya hoy todos son TDAH, entonces es un poco ahí la preocupación y muchas preguntas, por ejemplo, esta última, que es para cerrar y con el compromiso de que armemos este taller, ya como seleccionar a los participantes, buscar un perfil, o que sea docente, o que sea directivo, o que sea psicólogo, o sea, no para mamás y papás, sino vamos a arrancarlo como con un perfil gratuito, como todo lo que venimos haciendo. Pero esta mamá dice, mi hijo tiene muchos de los síntomas que se mencionó con la doctora Agnelli y tiene 10 años, pero lo acaban de diagnosticar con TDAH. ¿Puede ser que se hayan equivocado? Pues Sí, hablando de maltrato, no sé. bueno, Agneli, ¿quieres contestar? Sí, no creo que se hayan equivocado. Muchos síntomas sí se ven relacionados con este tema, porque al final de cuentas el TDAH es un problema del neurodesarrollo, o sea, algo a lo largo del crecimiento desde que estaba en pancita el bebé hasta que nació, pudo haber facilitado que tuviera, no porque necesariamente tuviera una agresión o una situación de violencia, sino simplemente algo pudo haber sucedido ahí que facilitara el desarrollo de estos síntomas.
No necesariamente se deberían de haber equivocado, se hicieron la evaluación de manera correcta, sobre todo ver las características que siempre son iguales, el niño se comporta igual en la escuela, en la casa, en donde lo pongas, es igual, o sea, no cambia en ese sentido. Entonces, sí pueden compartir muchos de los síntomas, estas consecuencias que decíamos en cuanto a las agresiones, a las situaciones de violencia, pues sí tenemos que dejar muy puntual y muy claro que los síntomas van a estar perdurando, van a estar siempre y son niños que no van a tener ningún otro diagnóstico en el sentido de que no van a crecer de manera regular, ¿no? O sea, hubo algo ahí que ya los rompió por completo, que ya los desestructuró. Entonces, en los casos del TDA, pues sí, hay muchas situaciones de inatención, de falta de comprensión, de que esta inquietud y demás, pero no necesariamente está relacionado con la violencia y no podemos decir que es que él lo tiene y a lo mejor se equivocaron, ¿no? O sea, simplemente sí hicieron el diagnóstico y el abordaje correcto. Yo agregaría que hay que considerar que el TDAH, igual que el espectro autista, tiene una genética y tiene una clínica. Entonces, el TDAH hay leve, moderado, severo, hay combinado, impulsivo, inatento. Y también la manifestación cambia en mujeres y en varones, igual que el espectro autista. El espectro autista se llamó espectro y dejó de llamarse Asperger o autismo típico y atípico, justamente porque es todo un abanico de posibilidades, y lo mismo pasa con el TDAH. Lo que pasa es que los seres humanos no somos matemáticas y no podemos ser idénticos. Cada manifestación clínica en los individuos, en los trastornos de salud mental, pues es muy particular, muy diferente. Si ustedes se ponen a revisar irritabilidad, ansiedad, hiperactividad, esos tres síntomas los tiene un niño ansioso, un niño maltratado, un niño con trauma, con abuso y un TDAH, hasta que también con un espectro, un bipolar. Entonces, si tú nada más te fijas en tres síntomas, vas a pensar que entonces o todos tenemos TDAH o todos estamos sanos o el TDAH es un invento. Entonces, pasan ambas cosas. Pasa que hay gente que infradiagnostica y hay otras que se sospecha de más, pero siempre es mejor sospechar que pueda tener algo, ser estudiado y ya identificarlo, a que no sospecharlo y no atenderlo. Ajá, entonces yo invitaría justamente que se vayan por la especialización. O sea, no todo mundo puede hacer el diagnóstico de TDAH. Por supuesto que lo pueden sospechar los maestros y lo pueden sospechar los clínicos, pero el diagnóstico más cercano y más acertado, considerando justamente la edad madurativa, el neurodesarrollo, la vida relacional y los contextos, un neuropediatra y un paidopsiquiatra sería lo más idóneo. Paidopsiquiatra y neuropediatra. Fuera de ello, hay que ver dónde se hicieron estos diagnósticos y qué tanta especialización y cómo se hizo. Entonces, muchas veces piensan que ya porque la vecina dijo que tenía hiperactividad, pues entonces sabe ser hiperactivo, pero no está diagnosticado, no está estudiado con el especialista, el paciente y la familia y los contextos. Dijeron, pues como salta, es platicón y se porta mal, pues ha de ser TDAH. Entonces, pues no, o sea, esos mismos síntomas los puede tener un niño o un adolescente deprimido, los puede tener un niño maltratado y los puede tener un niño adoptivo. Muchos niños adoptivos también son tachados de TDAH superficialmente, pero eso no lo dijo un psiquiatra. A lo mejor lo dijeron la persona de alrededor, desde los, no sé, maestros o amigos o primos o demás, pero no el psiquiatra. Entonces, hay que identificar cómo se hace el diagnóstico, porque ese diagnóstico no se puede hacer nada más mirando a un niño. Se tiene que conocer la historia, la familia, el contexto. Hay pruebas, hay laboratorios, hay historias. No hay una prueba que dé el diagnóstico, sin embargo, a veces hacemos pruebas para descartar otras patologías.
De hecho, una deficiencia de vitamina B12 o de hierro te puede dar también sintomatología de TDAH. Entonces, es por eso que hay que entender que la salud mental también, como cualquier especialidad, zapatero a sus zapatos. Yo no me voy a meter a un juicio a litigar cuando no soy abogada. Entonces, lo mismo es en salud mental. O sea, no porque tenga una idea, vi un TikTok, leí tantito o tengo un sobrino, ya voy a darme la idea y el derecho de decir, ah, no, ese es bipolar. No, yo creo que está mal. O sea, no. Entonces, zapatero a sus zapatos, respetemos los espacios. Sí podemos informarnos, sí podemos cuestionar y preguntar, ¿no? ¿Quién le hizo el diagnóstico? ¿Cómo le hicieron el diagnóstico? ¿Desde qué tiempo se hizo el diagnóstico, el tratamiento y demás? Pero yo creo que así como no me atrevo yo a meterme en una aula de clases, a corregir a un profesor, ni a corregir a un plomero, ni a corregir a un abogado, pues todos tendríamos que darnos cuenta que también hay especialistas específicos para ello. Y hay muchas variables, porque el diagnóstico es complejo. No, no es nada más a ojo de buen cubero y no nada más una mariposa hace en primavera. Entonces, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Sí, justo ya decía una persona, si la mamá es bipolar y usted nos acaba de decir eso, o sea, zapatero a tus zapatos, yo no sé si quien está, o sea, quien está diciendo eso no puede diagnosticar, pero dice, si la mamá es bipolar, su hija de 5 años yo la veo con mucha similitud. Y dice, ¿desde qué edad se le puede tratar a esta nena bipolar? O sea, ya le etiquetó, ya habló, el que la vio ya es paido, ¿no? O sea, ya hasta la diagnosticó, ¿no? Entonces yo creo que la Sí. doctora nos acaba de decir, o sea, qué padre que estén preocupados por la nena, qué padre que quieran acudir a un especialista en salud mental y esa es la fórmula. Hay que ir a un especialista en salud mental y como dice la doctora, no tengo acceso inmediato al PAIDO, pues empiezo por el área de salud general y si no me convence, pues busco. Y como también la doctora nos decía algo que es verdad, en paralelo. Puede ser que en el IMSS me den esto, en el ISEMIN esto, en el ISSSTE esto, en la escuela esto, ¿no? O sea, no hay más, o sea, así es nuestro sistema de salud y hay que agarrar de todo donde haya, ¿no? Así es. En cuanto a lo que dijo la mami o maestra, no sé quién sea, pues también es como entendible. Recordemos que todos los niños en su crecimiento aprenden de lo que ven. Entonces, claro, si yo tengo una mami o puros adultos alrededor que se comportan de cierta forma, por ejemplo, la violencia, si todos los adultos a mi alrededor son violentos, claro que yo voy a ser un niño violentador. Entonces, los niños modelan y aprenden de la conducta de los adultos. Si mamá, papá, abuelos, todos son ansiosos, preocupones, sobreprotectores, amalgamados, y te dicen no salgas porque te van a robar, no te metas, no salgas, no hagas, ese niño va a crecer con esos miedos familiares. Entonces, por supuesto que los niños y adolescentes absorben del medio la forma de reaccionar y de actuar. Y claro que esta nena se va a parecer a la mami, pero eso no significa que necesariamente esté enferma de algo. Sin embargo, si ya le da problemas en la escuela, en el rendimiento, en la relación o en la sociabilidad, bueno, a lo mejor no está de más porque también existe la genética. O sea, si una persona tiene bipolaridad, claro que hay genes que se heredan. Entonces, no necesariamente se hereda una personalidad ni el trastorno completo, pero sí hay una predisposición. Entonces, pues bienvenido toda la información. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, doctora Agnelli Contreras y a la doctora Claudia Tejeda. Pues como lo mencionamos, hoy es nuestra última sesión con CIJ y ya nada más nos queda la del miércoles, que es con la jueza sobre un tema súper importante de cómo modificar o cómo pedir que se modifique este convenio que ya está judicializado, ya está elevado a cosa juzgada, cuando dos papás se disolvieron el vínculo matrimonial y cuando alguna de las partes ya no puede cumplir con lo que le toca quizás en ese convenio, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se puede o qué se puede hacer.
y eso pues la jueza en materia familiar nos lo dirá el día miércoles a las 5 de la tarde y ya les vamos platicando de esta idea de tener una capacitación con la doctora Tejeda en temas de TDAH específicamente. Sí, sería genial que nos acompañara la doctora Agnelli. Ya hay muchos psiquiatras en CIJ. Voy a invitar a todos. Sí, sí, Muy bien. una sesión cada uno. Bueno, Muchas gracias. gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye.